Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Maldonado. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Atleta, espacio en donde platicamos con atletas, exatletas y personalidades del entorno deportivo acerca del impacto personal y profesional del deporte en sus vidas. Te agradezco muchísimo que me ayudes a que el mensaje de Atleta llegue a más gente suscribiéndote y compartiendo el episodio. Hoy tenemos como invitado a Jaime Molins, exfutbolista profesional, entrenador, director académico del Non-Directive Institute, conferencista, docente, fundador y formador de la disciplina entrenamiento, CONI. Ha trabajado con atletas, equipos deportivos y mundo empresarial. Sin más preámbulo, los dejo en el episodio. Espero lo disfruten. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido a Atleta. Pues sí, bienvenido, ¿no? Cuando me buscaste, Juan Carlos, fue para mí sorpresivo, porque teníamos tiempo sin coincidir, sin platicar. Ahora nos vemos un poco distintos, ¿no? Como con barbita blanca y canas en el cabello. Pero creo que lo que vivimos y lo que en su momento nos tenía afines, que es el deporte, nos vuelve a reunir. Y estoy súper complacido, muy contento y encantado de ver cómo puedo sumar a este proyectazo que me invitaste. Hombre, el gusto para mí es, Jaime, que además de compartir el gusto y la pasión por los deportes, ¿no? Para mí el tema de la mente es un tema fascinante, ¿no? Porque comprender el deporte desde muchos más ángulos que solo verlo, ¿no? Y entender desde el punto de la conciencia cómo opera la mente me parece un tema excelso, vamos a ponerle de alguna manera, ¿no? Sí, Es un tema sin entrar en profundidades. Fíjate que hay un tema que me encantaría que tú desarrollaras o que de alguna manera nos platicaras, el tema del principio de Tim Gallwey, ¿no? En tema del juego interno, ¿no? Sí. Antes de entrar a que nos platiques tu camino, tu historia, todo lo que ha venido siendo tu preparación, ¿no? Este concepto me parece fundamental en este tema que te platico. ¡Wow! ¡Qué bonita manera de iniciar! Bueno, para quienes quieran buscar ahí en redes sociales, en la misma web, Tim Gallwey fue uno de esos outsiders que son comprendidos tiempo después de que intervienen. Él tuvo esta gran facultad o este acierto de cuestionarse y de empezar a decir, no sé si mi manera de enseñar es la mejor, ¿no? Porque notaba que no estaba siendo su método tan eficiente para que el tenista pudiera mejorar en cualquier sentido, ¿no? Es decir, Tim Gallwey, que es de origen irlandés, nace, me parece que en California, si no estoy equivocado, porque él después se va a estudiar a Harvard y en Harvard jugaba tenis, jugó profesionalmente, después se quedó en un año sabático dando clases de tenis y durante ese año empieza a descubrir una manera diferente de ayudar al tenista. Él escribe un libro que se llama, como bien lo comentas, El juego interior del tenis. Pero, pues era un librito, pues digamos que no tenía él esta expectativa de que se vendiera de manera tan monumental como terminó vendiéndose. A la fecha es uno de los libros más recurridos en temas de deporte. Y eso nos da dos pautas. Una, la buena noticia es que tiene casi 50 años desde que su propuesta se hizo pública. Esa es la buena noticia. La mala es que no hay más innovación ni propuestas relacionadas a la mente tan radicales como las de él. ¿Y por qué radical? Porque lo que Gallwey de alguna manera propuso, iba a decir descubrió, probablemente sea así, no sé si inventó, pero descubrió, es que dentro de la mente o dentro de cada persona, él dice, dentro hay un juego interior. Es decir, siempre que hay un juego exterior, tú estás
practicando, compitiendo, queriéndole ganar a quien tienes enfrente. Pero él decía, en realidad, para que el juego exterior sea exitoso, tenemos primero que lidiar con el juego interior. ¿Cuál es ese juego interior? Él dice que existen dos yoes, el yo 1, el yo 2, o el self 1 y el self 2. Y esto es súper lindo porque él dice, a ver, el jugador 1 es el parloteo, es la incesante conversación o diálogo o monólogo interior que siempre nos acompaña para bien o para mal. Esto es, cuando tú tienes una vocecita que te está diciendo, vas bien, sigue así, échale todos los kilos, etc., sigue siendo una voz que está permanentemente. Pero también hay esa otra voz que probablemente es la misma, que nos puede decir, no sirves para esto, no estás preparado, no es tu momento, siempre lo haces mal, ¿no? Como achacando. Ahora, dice Galway, para que el deportista aprenda de una manera más eficiente, tenemos que relacionar a un jugador 1 con la mente parlante, ¿ok? Y al jugador número 2 con esa cualidad natural que el ser humano deportista tiene para aprender, ¿vale? Entonces, fíjate qué lindo porque eso como a manera de apertura para esta oportunidad que me das de platicar, nos empieza a llevar a una dimensión poco conocida, poco comentada, en donde necesitamos entender que hay algo que no se puede describir, que no se puede articular, que no se puede explicitar, que no se puede medir, que es justamente desde donde el ser humano adquiere su identidad, el deportista adquiere sus habilidades propias, únicas, singulares, y que ese es el jugador 2. Mucha gente pudiera confundir el jugador 1 y el 2 con que es el bueno y el malo, o la voz positiva y negativa. Realmente no, el jugador 1 es la síntesis de todas las voces conscientes o digamos que no nos damos cuenta que tenemos, pero que está muy relacionado al pensamiento, al análisis, a la crítica, ¿no? Al echarme porras o estarme echando tierra. Y el jugador 2 sería esa esencia desde donde el deportista puede ir generando mejoras en su desempeño, pero sin darse cuenta. Y aquí entramos en un tema medio complejo, ¿no? Porque se supone que el jugador 1 pues es el que nos habla y el que tenemos que enfocar y el que tenemos que hacer consciente, y entonces ahí es el trabajo mental. Pero entonces este paradigma se empieza a resquebrajar cuando Galway dice, es que en realidad el jugador 1 es el que más interferencias está metiendo a esta dinámica de aprendizaje natural. Lo que tenemos que hacer, decía Galway, es distraerlo. Es decir, a ese distractor que está interfiriendo con el desarrollo del potencial natural para aprender, hay que distraerlo, distraer al distractor. Entonces él decía, si nosotros le damos algo para que se enfoque, para que esa cualidad que tiene de estar analizando, describiendo, pues obviamente con sus técnicas él decía, vamos a distraer a la conciencia, le llamaba así, hacía que el jugador 2 emergiera, se hiciera cargo desde esta cualidad de disfrutar, de fluir, ¿no? Sin miedo al error, a esta prueba y ajuste, rediseño constante, que últimamente es quien verdaderamente aprende. Y que al final del día, digo,
es la esencia de todo lo que hacemos, ¿no? Exacto. Empieza un tema de la experiencia y de disfrutar lo que hacemos, ¿no? Exactamente. Y es ahí donde han habido varios estudios donde cada vez está más demostrando y ayudando al deportista a que fluyan más, ¿no? Que esa tensión por el pensamiento se relaje y que podamos encontrar cómo dispersándonos, o no sé si la palabra sea la adecuada, dispersándonos en cuanto a, no quiere decir que ya no vas a hacer nada como tal, sino confiar en que tienes ese poder natural desde donde tú vas a aprender si distraes o si evitas la mayor cantidad de distracciones posibles que surgen de la mente parlante. Esto Tim Gallwey se lo aprende a, pues no sé si decirles gurús o sabios de Oriente, en donde le decían, el tema es que cuando entendemos que no podemos enseñarle a nadie a aprender, que en realidad el aprendizaje es único, es singular, es subjetivo, lo que hay que ayudar al deportista es a que él disfrute su cualidad personal de autoaprendizaje. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dándole menos instrucciones. Es decir, no le vamos a decir cuestiones técnicas porque los abrumamos. Lo que tenemos que hacer es, según él, dar instrucciones, pero a la conciencia. Cambiar la manera de enfocar los pensamientos, ¿no? Como que darle a ese parlanchín interior formas en que se distraiga para que se ocupe de hacer algo en particular, y el jugador 2 entonces va a emerger de una manera mucho más, ¿cuál será la palabra? Natural. Pues eso, sí, natural, yo creo que esa es la palabra justa, y de ahí justamente el mismo responsable del desempeño, que es el jugador, va a empezar a entender, quizás no del todo, que va mejorando, aunque no sepa exactamente cómo, ¿verdad? Entonces, pues no sé si con esto te quede más o menos claro. No, sí, a ver, ¿Por dónde vamos, no? es una introducción al tema que complementa mucho y creo que de lo que hoy haces tú, ¿no? En tema del coaching y del tema del entrenamiento. Sí, así exacto. como se escucha bien, el el tema del entrenamiento en tema de la parte interna, no nada más de la externa de lo que viene de fuera, ¿no? Pero eso entraremos en un momentito más. Sí. Y poniendo como ejemplos, porque no quiero dejar pasar, porque esto que acabas de decir de alguna manera muy claro, pero también técnicamente, ¿no? Pero burdamente, pues, sería, y corrígeme si me equivoco, pero sería, por ejemplo, cuando uno está corriendo, ¿no? Y que empiezas a correr y que empiezas a pensar, me duele todo, ¿no? Sí. Falta tanto, me falta muchísimo, y empieza este jugador uno a darte... que todo es difícil, que no vas a llegar, que si vas a correr media hora o una hora, falta cuidado, muchísimo, ¿no? Y que, híjole, y no empiezas, pero caso opuesto es cuando empiezas a distraer tu mente con alguna idea, cualquier cosa, incluso por banal que sea, que empieza a distraerte de la actividad que estás haciendo y se convierte a ser un tema natural, y que empiezas de alguna manera a darte cuenta cuando te das cuenta del tema o del horario que ya llevabas, pues ya llevas una hora, ¿no? Exacto, justamente de eso se trata. Si nos vamos más a cuestiones prácticas, todos tenemos ciertas aficiones que nos gustan en cuanto a quizás música, en cuanto a autores, libros, películas. Y entonces, claro, tenemos casos o tengo casos de maratonistas, ¿no? A quienes acompaño y que ellos habían siempre tenido ciertas ideas relacionadas a no voy a poder si no sigo este ritual, esta rutina, esta idea, y empezamos a trabajar y ellos mismos se dieron cuenta de que cuando ese jugador 1 está queriendo tomar el control de la mente, hay que darle la galletita, ¿no? Lanzarle la pelotita como para que piense en otra cosa. Sí. Y fíjate que está interesante esto porque tiene una relación muy marcada o muy cercana con la meditación. En cuanto a que la meditación lo que propone es que tú encuentres un enfoque relajado, ¿no? Un enfoque relajado en algo en particular.
Por ejemplo, la meditación, la que tú me digas, te sugiere que fijes tu atención en un punto en particular. Y que además de que fijes tu atención en un punto particular externo, también fijes tu atención en la manera como estás respirando. ¿Okay? Entonces, cuando tú fijas la atención en algo, cuando tú reduces, ¿no?, como un embudo ese punto en particular, como la mira de un rifle, no puedes atender ninguna otra cosa. Ahí estás distrayendo esta atención, una atención enfocada, en donde cuando le das eso al jugador 1, que la música, que el pensamiento en los hijos o en algo que en algún momento te provocó emocionalmente algo positivo, el otro ejecutor, ¿no?, que puede más de lo que cree poder o lo que crees poder. Cuando le digo crees, le hablo al 1, ¿no? El 2 ha sido el verdadero responsable o el verdadero protagonista o el héroe de todos esos grandes logros de personas que se animaron y dijeron, yo lo voy a conseguir porque es importante, porque nunca se ha hecho y porque me interesa, ¿no? Porque ahí hay una posibilidad enorme. Entonces sí, tienes toda la razón. Es dónde puedo yo enfocarme o enfocar a ese distractor o esa interferencia para que Galway tiene una fórmula que es el desempeño es igual a el potencial de aprender menos las interferencias. Entre más yo confíe en ese jugador 2, más voy a liberar ese potencial que está diseñado para elevar el rendimiento en todos los sentidos. Sí. Entonces, por ahí va. Vámonos a tus inicios, Jaime. ¿Qué de decir? ¿No? Yo recuerdo aquellos ayeres, ¿no? Que hace mucho. Yo por alguna razón salía de entrenar o estaba en la parte física o lo que sea. Y yo veía a un chavo, ¿no? Siempre en la cancha de fútbol, ¿no? Dominándola. Todo el día. Que además de la pasión, fuiste un chavo sumamente talentoso, porque eso era, además de sabido, lo notabas perfectamente en la forma en cómo dominabas, en la forma en cómo tirabas tiros libres y una y otra vez, ibas, venías. Y yo me acuerdo mucho de ti en esa etapa. A ver, platícame un poquito de tus inicios y cómo fue desarrollándose tu etapa con la pelota. Sí, yo tengo una foto en casa de mi abuela que nos regañaba porque le rompíamos sus flores cuando jugábamos en el jardín, mis primos y yo, porque pues obviamente nos veíamos y el balón, ¿no? Y esa foto yo tendría 2 añitos. Y justamente en esa foto estoy dándole al balón con la pierna izquierda. O sea, como que de nacimiento salí hábil con la zurda, pero con el pie, porque con la mano escribo con la derecha. Entonces yo después me enteré que esa era una gran ventaja, ¿no? Quien tuviera mayor desarrollo con su pierna izquierda, que generalmente es la menos hábil. Sí. Y de ahí fue una pasión, no te puedo decir obsesión porque como que suena medio despectivo, no, estás obsesionado, pero puede rayar yo creo que ese concepto, porque yo me acuerdo que en el Cervantes Colonias éramos súper futbolerísimos en esa escuela. Todos los que han pasado por el Cervantes que yo conozca, era como la otra religión, ¿no? El fútbol. O los deportes en general realmente. Entonces era como el ambiente en el que yo crecí, el ambiente en el que me desarrollaba familiar o en mis amigos, y era como queríamos ir a la Comafin y queríamos participar en varios torneos. Yo en realidad en mis inicios no era tan bueno como varios amigos míos que estaban jugando ya en fuerzas básicas de Chivas y que a algunos les iba muy bien, y como que yo recuerdo que mi papá decía, todavía no, o sea, ¿para qué te voy a llevar a Chivas con 8, 9, 10 añitos? A los 16, 17 te vas a hartar y lo vas a dejar. Mejor sigue preparándote. Yo en ese momento no lo entendía porque yo decía, no, es que mis amigos y
Entonces yo siempre que me preguntaban a mí, ¿tú qué vas a hacer de grande? ¿No? Pues yo voy a jugar fútbol. No, en serio. No, yo voy a jugar fútbol. Y siento que en estar practicando y observando cuando ya éramos vecinos allá en el club, sí era parte de mi día a día, ¿no? Como bien tú dices, el balón, vamos a la cancha, dominar, golpear, dominar, practicar con 2 piernas, etcétera. Y con esa ilusión de que en algún día pudiera darse la posibilidad, y por ahí de los 15, 16 añitos, teníamos un entrenador brasileiro, ¿te acuerdas? El famoso Pai. Uh-huh. Bueno, pues Pai me dijo, voy a hablar con Alberto Guerra para que te hagan una prueba, ¿no? Ahí en Chivas. Y fui, pero aquí entra el asunto de la mente. Yo no comprendía por qué tenía que ser así y qué había que hacer. No entendía el método, no entendía el proceso. Era presentarte y como, pues, ¿qué hay que hacer? ¿No? Sí. Pero bueno, muchos llegamos así y simplemente pues a jugar. Me quedé un tiempo, pero también me ganó el ánimo de estar pues con los amigos, y son esas edades en las que todavía no tienes del todo claro si a nuestra edad no tenemos del todo claro qué onda con nuestra vida, pues a esas edades pues mucho menos. Esa fue como la primer posibilidad que se me abrió, y tampoco creas que lo valoré mucho en su momento. Creo que también nos pasa, ¿no? Que vemos como algo normal y bueno, si no es hoy, pues puede ser mañana, pronto, sí, claro. ¿Y tu entorno en ese momento? Digo, ahorita continuamos esa parte, sí. Pero ¿tu entorno cómo qué te decían? O sea, ¿cómo es eso? Yo no tenía mi mente clavada en otra cosa, te decía. O sea, mi entorno era, pues, mientras yo esté divertido, mientras yo esté ocupado, fantástico. Es más, yo siempre, como fui buen alumno en la escuela, sí, siempre era muy aplicado, muy ñoño en sacar buenas calificaciones, muy estudioso, ¿no? Como nunca di ningún tipo de problema en ese aspecto. Sí era inquieto, el tema de la conducta siempre fue problema para mí, porque era estar haciéndome el chistoso, sí, en clases, y era como ya a la hora del recreo ya teníamos que ir a jugar. Pero siempre tuve el apoyo, te decía, de mis, no solo amistades, sino familia, en donde se alababa mucho al tema deportivo. Entonces, sí, cuando había oportunidad era ir al estadio o ver todo el tiempo deportes en televisión. ¿Y cuál era el tema de conversación? Pues ese, y quién era el famoso. Antes no se vendían las playeras, sí, y no había tanto marketing, ¿no? Pero eran nuestros ídolos, los jugadores famosos. Conforme iba yo avanzando en edad, siempre me clavé con esa idea de... Yo basaba mi identidad, yo basaba mi confianza en el deporte, en el fútbol. De hecho, tenía la posibilidad de practicar tenis, natación, bicicleta, básquet, y me gustaban. Siento que tenía también habilidad para ello, no tanto como tú, pero siempre elegía el fútbol. Ajá. Y a final de cuentas, una de las cosas que descubrí fue que ser el bueno de la cuadra o ser el bueno del barrio no es suficiente para que en otros entornos más exigentes pues puedas destacar. Y es ahí donde yo mucho tiempo después empecé a descubrir que esa falta de orientación psicológica, sí, había dejado no solo a mí, sino a muchos de mis compañeros en el camino, porque no sabemos gestionar la onda emocional y sí, menos la onda contextual, sí, ¿sabes? Sí. Pero bueno, en cuestión a cómo fue el apoyo, fue constante, y yo tengo muy lindos recuerdos de siempre ser así, muy clavado en el fútbol. ¿En qué momento se empezó esta, yo le llamo transición, ¿no? En términos de lo que era algo recreativo, ¿no? Uh-huh. Y es esta parte del jugador 2, ¿no? En donde lo hace todo de manera natural, espontánea, y se empieza a convertir en un tema a lo mejor serio, ¿no? O sea, de empezar a visualizarte ya como hay edades en donde llegas y dices, es lo que toca,
es lo que me apasiona, es lo que es, pero sí hay un cambio en términos de cómo empiezas a ver el deporte, ¿no? Esa etapa que tú tuviste, porque luego eso fue a los 15, ¿no? 15, 16, lo que platicas. Lo primero. Pero luego viene ya temas más serios, ¿no? O sea, o temas en donde empiezas a sentir ya, pues, ¿qué es, no? ¿Cómo lo viviste esa parte? Yo me acuerdo que estaba terminando el entrenamiento en tercera división de Chivas y mi entrenador en ese entonces era Demetrio Mader. Sí. Me acuerdo muy bien que sentí el peso de la responsabilidad. Tenía, te digo, 17 a lo mejor años, 16, 17. Y entonces nos dice, muchachos o chavos, es que ustedes ya son profesionales. Y un jugador profesional ya tiene que destacarse y dejar atrás al niño, ¿sabes? O sea, como que ya entras en otro nivel, en otra etapa. Sus palabras, sobre todo viniendo de una persona como él, tan admirable, pues calaron, ¿sabes? Como con ese nivel energético de cimbrarme. Aunque sabía que eran palabras serias, nunca entendí o no llegué a comprender realmente qué significaba eso. O sea, qué implicaba, ¿no? Porque dije, bueno, yo pues me cuido, yo no me gusta, en ese entonces quizás apenas empezamos a tener inquietud pues, por las niñas y por el relajo, etcétera. Y yo realmente no tuve tampoco un entorno en donde hubiera vicios, alcohol, era muy mal visto en mi familia, como que nadie fumaba, no tomaban alcohol nadie de mis cercanos, pero los ambientes yo sé que no son siempre los más idóneos para darle una vida de sana o de hábitos saludables a todos. Y en ese entonces para mí fue el tema con Demetrio Madero, sí fue importante. Continuaba yo mi camino ahí y entendí pues lo que representaba hacer un esfuerzo extra, que ahí todos eran muy buenos, que las patadas ya estaban más sabrosas, ¿no? Los sacrificios, ¿no? También, y además, claro, me acuerdo muy bien que un día en Verde Valle pasó mi papá por mí y yo estaba molido, ¿no? Porque estábamos en pretemporada y me dijo, ¿qué óvole? Ahora sí está haciendo esto de veras, ¿verdad? O sea, esto sí va más calando, ¿no? Hasta los huesos. Y yo le dije, no, pues sí. Pero yo tomé ese comentario, no sé, de una manera como incómoda, como diciendo, ¿crees que no puedo? ¿No? Como que sentí cierto reto, pero no sentí ahí un padre que me dijera, yo confío en ti, lo vas a lograr, sino como diciendo, me dice que no vas a poder con esto, ¿no? Entonces yo seguí yendo y todo, pero se cruzó. Yo creo que mi principal problema en ese entonces era justo no estar enfocado en qué necesito, a dónde voy, ¿no? De qué se trata, contra quién estoy jugando externa e internamente, de quién me voy a hacer acompañar, quién me puede aconsejar, quién va a ser mi mentor, quién puede darme esa pauta. Yo realmente estuve muy solo en ese camino, pero no porque quisiera, porque no sabía a quién solicitarle ese apoyo. Y eso obviamente fue resquebrajando el camino y llegó un momento en el que me abrumó mucho la competencia tan feroz, que en ese entonces también había muy marcado el bullying, ¿no? Había grupitos como en todos lados, en donde si no eras parte de ese grupito, pues no ibas a ser tomado en cuenta. La inmadurez en todos los sentidos de todos quienes estábamos ahí. La falta de habilidades por parte de los entrenadores para saber comunicarse efectivamente, para saber dar el mensaje preciso y oportuno, para tener la cercanía que se requiere a nivel emocional con el jugador. Yo me acuerdo que cuando ya jugué a nivel Tecomán, que todavía no había primera A, que era directamente segunda y luego primera, me acuerdo... ¿Cuánto tiempo estuviste en Chivas y luego cuando brincas a Tecomán? O sea, ¿cuánto tiempo hay ahí? Yo no me acuerdo con precisión, pero es que fíjate que yo en Chivas estuve en 2 ciclos
Y porque en medio de esos 2 ciclos, yo tomo la decisión inconsciente de decir, no, es que como vamos a entrenar en las mañanas, yo no puedo dejar la prepa. Yo estaba en primero o segundo de prepa y dije, no, pero ¿cómo voy a dejar a mis amigos y dejar tirado a la escuela? Para mí también la escuela había sido un tema súper importante, que ahora lo ves y dices, hubiera yo tenido más quizás futuro si aprovecho el talento que se acaba con la juventud. En fin, regreso a la prepa y el siguiente año vuelvo, ¿no? Ya casi hacia tercero de prepa, o sea, ya estábamos más grandecitos. Y es cuando se hace la venta del equipo a Mexlub, o sea, Mexlub entra con Martínez Garza y Arturo Lomelí, que en paz descanse. Y a partir de ahí, pues viene, creo que estaba Alberto Guerra, y luego viene el Tuca con las Super Chivas. Y ya fue un tema en el que la dinámica cambia. Ya estaba yo grande para ese equipo, fíjate, estaba por cumplir 18. Y ya no estaba como en mi mejor época porque pues ya no era ya era casi un petardo, imagínate, a los 18, ¿no? El deporte, ¿no? Bueno, claro. Eso veremos en otro momento, pero... Claro, entonces cuando viene esa oportunidad, yo me voy a Tecomán, ahí me dan cabida, firmo, y ahí estando en ese equipo ahí, yo empiezo a ver las deficiencias o empiezo a notar un poco más las deficiencias en justamente la comunicación. Sí. A mí nadie se me acerca para darme la bienvenida, para explicarme los ejercicios, qué vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer, mis compañeros. Y ya en primera A, ahora primera A, antes segunda división, claro. Siendo una filial Tecomán, sí, ¿no? Claro, por supuesto. Tecos, ¿no? Y viajábamos cada 15 días a Tecomán, a jugar allá con el calorón. Y sí, había, creo que todavía, pero en menor medida, una cultura muy silenciosa en donde no se hablan un montón de cosas porque no se sabe cómo, cada quien se apaña como quiere. Y una de las experiencias que me marcó para mal en esa época fue que en una tanda de penaltis que estábamos jugando en Tecomán, yo entro en el segundo tiempo del juego y nos fuimos a los penaltis y tiro penaltis, pero me quito las espinilleras, unas espinilleras muy bonitas, Adidas que tenía. Y la recuerdo con cariño porque fíjate qué gacho que cuando regreso yo con mis compañeros dentro del campo, dejo mis espinilleras ahí para ir a tirar. El árbitro no me dijo nada, seguramente no era tan problemático en ese entonces porque ahorita no te puedes quitar nada. Y cuando regreso ya no estaban, pero mis compañeros ahí. Y entonces les digo, oye, mis espinilleras y nadie dijo nada. Dije, qué mala onda que inclusive dentro del mismo grupo haya tanta mala onda, ¿no? Porque no había dinámicas para generar lazos fuertes, no había conocimiento de quiénes eran mis compañeros, qué estábamos pretendiendo ahí. Tú sabes que los entornos son muy, muy diferentes, los universos, como para colapsar en un ambiente en donde pues ahí cada quien se rasca con sus uñas. Y sí, son creo que esas probaditas de empezar a hacerte cargo, a madurar, a protegerte por ti mismo, quizás lamentablemente a no confiar tanto, ¿no? A nada más jalar para mi molino y pues que se arreglen como quieran. Y entonces cuando la gente que estaba ahí como los lidercillos de ese equipo empiezan a ver en quién pueden confiar para sacar el equipo adelante, me acuerdo que me incluyen como de los buenos del grupo, pero obviamente yo no tenía tampoco grandes características enfocadas a ser ese gran líder, realmente no, pero imagínate, yo tenía 18, 19 añitos porque duré una temporada con Tecomán y después me dicen, ¿sabes qué? En el reajuste, porque llegó el Flaco Tena y empezaron a hacer reajustes, me dijeron, tú te vas a ir a Celaya a jugar allá. Entonces yo dije, me voy a Celaya para seguir en este camino que es normal. Los jugadores se tienen que ir a otros lugares mientras al entrenador no le gustes. Yo dije, no, yo no. Yo me quedo aquí cómodo en mi ciudad y dije, me voy a poner a estudiar arquitectura. Ya me acordé. Más bien, antes de entrar a Tecomán, yo termino la prepa y me inscribo en ITESO para estudiar arquitectura. Okay. Cuando salgo de ITESO por cuestiones del 94, cuando se cae el dólar y todo esto, fue cuando regreso a Chivas pidiendo una oportunidad.
Ya tenía más de 18, claro. Y me dice, no, tú ya 18, 19, pues ya estás veterano, vete a otro equipo. Claro, entonces, cuando termino de jugar en Tecomán, no me voy a Celaya. Y ahí digamos que termina mi corto ciclo profesional, que a lo mejor duró 3 añitos. Sí. Y estudio arquitectura y me dedico a darle por ahí jugando fútbol con una beca en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Termino y adiós fútbol profesional para siempre. Ahí fue donde terminaste. Ajá. Creo que al final del día fue empujado por este tema, pues de decisión propia, ¿no? O sea, para bien o para mal, ya ahorita tú profundizas, o sea, seremos más profundos en el tema, tú en términos de esa parte, ¿no? Pero... Porque ni lesión ni nada, sí. Eso fue lo más curioso, porque generalmente te retiras por una índole relacionada a la salud. A ver, y digamos, ahora sí que ya ha pasado el tiempo, ¿no? Sí. Y un poquito ya con ya todo el conocimiento y tu recorrido. Con cierta sabiduría. Con cierta sabiduría. ¿A qué acreditas eso? Porque cualidades era notorio, ¿no? Sí. Eras muy... Se notaba luego quién era Jaime Molins en términos del talento que tenía, porque la realidad es que sí era algo que sí veías. Sí, gracias. Quizás no tanto, porque probablemente para muchos el talento es tan suficiente, sí, claro, que eventualmente la mente es la que juega en contra, ¿verdad? Porque sí, por eso es tan fascinante el tema de la mente, claro, ¿no? Porque el talento no lo puede solo, y la mente muchas veces rema junto con todo este tema. Sí, revés, sí, ¿no? sí. Carga con la otra faceta, pues, claro. ¿no? Y hay historias, hay 1000, ¿no? 1000, pues para no irnos tan lejos y quizás va a ser muy redundante, pero tenemos el caso de Ronaldo, de Ronaldo actual, que dicen, yo no estoy de acuerdo, que no sea muy talentoso. O sea, por favor, nadie puede estar en ese nivel si no es talentoso. Claro. Pero él ha demostrado que el tema de la azotea y el tema perseverancia y el tema enfoque es mucho más importante que su talento. Sí, claro. Porque hay gente más talentosa que él que ni siquiera llegó a los 30 años a nivel en el que él tiene, que a los 40 va a llegar casi, va a jugar la Euro, ¿no? Sí, claro. Entonces, está entero. Sí. Mucho mejor que muchos de 25, ¿no? A lo mejor. En fin, yo siento, Juan Carlos, que el tema fue 100% relacionado a la falta de claridad, ¿no? Como poner en la balanza unas cosas contra otras. Sí. Sopesar o hacer un contrapeso de, a ver, ¿qué voy a ganar o perder si sigo por este camino? ¿Realmente es tan urgente, tan relevante que yo ya tenga mi título como arquitecto, ¿sabes? A los 22 añitos, 23. Sí. ¿Cuál es la otra gran posibilidad que abre, ¿no? El talento nato con el que naces, tu dedicación, tus hábitos, buscar camino. Siempre creo que es importante tener en consideración poder acercarte a gente que te pueda orientar y ayudar. Y el problema es ese, ¿a quién te acercas? Yo me acuerdo muy bien de uno de mis mejores amigos en ese entonces, que era Sorín Lomelí, sí. que él me decía que se acompañaba mucho de uno de sus tíos, que era de allá de Los Mochis. Dice, él jugó fútbol, y entonces dice, mi tío, todo en su vida usa para explicarlo metáforas de fútbol. Sí. Entonces se la pasaba de lujo con él, porque los consejos, las anécdotas, las sugerencias venían de alguien cercano, de la familia, con un recorrido interesante y que tenía con quién exponerla, ¿no? Además, el papá de Sorín, Arturo, pues fue también un gran voleibolista profesional y tenía también ese recorrido que a Sorín le alcanzó para mucho más que muchos otros como yo, ¿no? Y yo creo que fue eso, el no saber a quién solicitar ese extra en el que necesitas simplemente clarificar tu mente, tu expectativa, tus miedos, tus temores, inseguridades. Te voy a comentar algo que he dicho en algunas otras oportunidades que es tan absurdo, pero que es parte de este jugador uno que está nomás queriendo que tú te fijes en ello como algo importante y no lo es.
Yo fíjate, Juan Carlos, hasta me debería dar pena comentarlo, pero a lo mejor a alguien le sirve. Yo pensaba, es que como yo mi apellido González Molins, yo decía, pero es que a ver, yo no tengo como que rostro de futbolista y además ni apellido tengo de futbolista. O sea, imagínate que me pongan en la espalda González. Pues como que no. O sea, yo creo que eso no me ayuda. A ver, ¿qué fecha nací? No, pues yo no nací en octubre como nació Maradona. No, pues entonces eso me juega en contra. Son mil cosas que empiezan a jugar en contra. Mil cosas que juegan en contra, pero a lo estúpido. O sea, tantas cosas que son irrelevantes en todos los sentidos, cuando si a ese jugador uno que está buscando pretextos para dejar a un lado la exigencia o la búsqueda de la excelencia, pudiéramos orientarlo hacia lo positivo, hacia lo conveniente, hacia lo que debe de ser, la historia hubiera sido otra. Lo que se aprendió y estuvo fantástico, pero ya con el tiempo empiezas a voltear y decir, ¿por qué no tenemos ese tipo de asesoramiento? Y que todavía, y que este es el tema que probablemente me preguntes más adelante, si todavía hoy carecemos de personas o entornos dentro del ámbito deportivo que nos ofrezcan espacios para mejorar. La respuesta es, todavía seguimos muy parecidos a esos ayeres. Sí, porque increíble, porque el tema de la mente ha ido, todo el mundo te contesta que el tema mental es importante. Todo el mundo dice que es lo más importante. Pero muchas veces, o sea, no le damos el peso que tiene, ¿no? No entendemos a qué nos referimos. Porque una cosa es lo que decimos de aquí para afuera y otra cosa es realmente ser conscientes de todo lo que conlleva la parte interior, ¿no? Ahorita poniendo el ejemplo del tema del atleta, ¿no? Pero aplica en cualquier situación de la vida, en cualquier aspecto empresarial o etcétera, pues, ¿no? Pero en el tema del atleta es increíble cómo, y yo lo veo, ¿no? En muchísimos temas, cómo no se le da. Increíble que ahora con tanta evolución que ha tenido pues toda la ciencia, todo el tema, pues no se tenga algo como a ese nivel de prioridad, ¿no? Es impresionante. Yo en las conversaciones que he tenido con gente muy capaz, muy afín, con mucho recorrido, coincidimos en eso, en que sí consensuamos que el tema mental es lo más importante, pero que tenemos muy poco conocimiento y muy poco interés por adentrarnos y conocer cómo aprovecharlo. Sí. Y creo que ese fue mi caso y yo creo que el caso de miles de otros jugadores que por desconocimiento, por tabú, por mitos o leyendas urbanas, prefieren no adentrarse en este autoconocimiento y prefieren decir, no, a ver, el hombre valiente que tiene que afrontar se las apaña solo, ¿sabes? Y yo puedo con esto, entonces viene ahí la desinformación y la falta de administración y gestión emocional y mental, en donde, ¿qué se ha normalizado? Se ha normalizado el ejercicio físico, se ha normalizado atender la alimentación, se ha normalizado, no sé, inclusive que el jugador se vista bien, tenga una buena imagen, ¿cierto? Sí. Pero el tema mental va muy por el lado de un asunto delicado, para cuando tienes problemas, para cuando no puedes lidiar con algo y sobre todo cuando tienes deficiencias relacionadas a cuestiones químico-biológicas o neuronales, ¿no? Como que si tienes algún rollo ahí en donde necesitas consumir algún tipo de complemento o suplemento, ahí sí. Pero para darle un cuidado al aspecto mental se tiene muy poco conocimiento y además, y aquí vamos a entrar a temas escabrosos, quienes se supone que deben ayudar al atleta en temas mentales, no estamos todavía generando un ambiente desde donde el atleta diga, me interesa muchísimo saber más de lo que haces. Porque estamos haciendo una cierta
teniendo todavía una cierta barrera o distancia entre quienes trabajamos el tema mental con quienes lo deberían de solicitar. Sí. Pero bueno, vamos a entrar a detalle más adelante, creo. Pero tienes toda la razón. Sí. O sea, la mente ha sido siempre de las cosas más importantes. Y después termina tu época de jugador, estudias y demás, y luego viene esta etapa de que estudias para ser entrenador, ¿no? Para ser entrenador, sí, director técnico. Sí. ¿Cómo viste esa experiencia? Sí. Que ahorita estamos armando esta parte, digo, supongo que también empezaste además de por la pasión del deporte, ¿no? Uh-huh. Por las carencias a lo mejor y por muchas cosas. Yo realmente tenía una expectativa muy alta porque empiezo yo a trabajar con temas personales, como hacer más introspección, empezar a demasiado tarde, probablemente para mi edad. Yo pasando los 30 años empiezo a ser más asiduo a la lectura, ¿no? Estudio arquitectura y me gusta todo el tema arte, literatura, ¿verdad? Pero no tenía gran interés en estos aspectos relacionados al autoconocimiento hasta que empiezan ciertos eventos en mi vida en donde me dan ese empujoncito a querer yo saber más de mí, de mis preferencias, de mis valores, de mi quehacer en la vida, dónde voy, etcétera. Y con eso empiezo a destacar la posibilidad de dedicarme a lo que más me gustaba, que era, claro, el deporte, el fútbol. Y digo, voy a estudiar la licenciatura, ¿no? De Dirección Técnica en la Escuela Nacional de Directores Técnicos acá en Guadalajara. Y mis expectativas eran muy altas porque decía yo, wow, imagínate qué lindo va a ser estar en ese ambiente, en ese medio, en donde seguramente vamos a tener miles de posibilidades, todos van a estar con información novedosa, con esta apertura para ayudarnos entre todos y pues, no, gran decepción por muchos sentidos. Todas las escuelas tienen su método, su sistema. Sabemos que nuestra educación aquí a nivel Secretaría de Educación, pues también tiene ciertas gaps, ¿no? Ciertas brechas muy importantes, sobre todo relacionadas a sus métodos y sus sistemas, y que hacen que no seamos, digamos, los más eficientes o los mejores en ese aspecto. Y ese es el lado de la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública. Y por el otro lado, las escuelas creo que también pecan de quedarse con modelos un poco arcaicos, y eso fue lo que yo alcancé a percibir de lo bueno que tiene la ENDIT, lo que sería como que un gran área de oportunidad. Y me tocó estar en esa crisis en donde empiezan a reprobar muchos alumnos porque no tenían los conocimientos suficientes que la Federación Mexicana de Fútbol requería, y fue ahí todo un tema con el Centro Nacional de Capacitación y todo esto, que inclusive yo di clases en la ENDIT en un tiempo. Yo conforme iba avanzando en mis módulos y siempre yo muy dedicado y todo esto, pues descubrí que teníamos todos muchas carencias, ¿no? Tanto profesores como alumnos, como sistema, como metodología, como propuesta. Y sobre todo como con este ambiente del fútbol en donde es un pastel muy rico, ¿no? Sí. Es un pastel muy abundante, pero que está solamente repartido de manera quizás poco equitativa, que todos sabemos que hay ciertas esferas que mandan, y en ese caminar yo dije, pues es que las posibilidades aquí podrían ser abundantes para todos, pero no son tales, ¿no? Cuando yo termino la escuela, me empiezo a inclinar más por el lado psicológico. Empiezo a ponerle más atención a todo este rollo del comportamiento y todo lo que a mí me había pasado en épocas de jugador, y dije, mira, cómo nos pasa a muchos, ¿no? De haber sabido esto, etcétera. Y empiezo a distinguir también entre dos como maneras de ayudar al deportista, y una era desde el ambiente o desde el ámbito de la psicología orientada a temas deportivos, y la otra era lo que en su momento a mí me vendieron empaquetado con la palabrita esta de coaching, ¿sabes? Y ahí fue, estamos hablando de que yo dejo de jugar fútbol en el 2000, termino mi carrera, me voy a vivir a Europa, regreso, estudio arquitectura, me dedico a la arquitectura. En el 2000
2008 empiezo a trabajar en mí a nivel como más profundo, y después en el 2010 estudio en la ENDIT y me gradúo en el 2011. Y yo ya había empezado en el 2010 termino la ENDIT y en el 2010 empiezo a hacer mis certificaciones en coaching, como encontrando otro nuevo camino profesional. Sí, sí. Entonces tuve esa etapa del 2008-9 al 2011-12 para quemar las naves de la arquitectura y tomar este rumbo hasta hoy, 2023, relacionado justamente al tema de cómo ayudar a las personas a que aprovechen ese potencial del que nos hablaba Galway, ¿no? Y a ver, y justamente la siguiente pregunta que te iba a hacer es, ¿por qué coaching? ¿Por qué coaching? ¿Por qué elijo yo estudiar coaching? Sí. Fue una decisión dividida, no solo fue mía. Resulta que cuando yo conozco un estilo dañino y peligroso éticamente, que le llaman el coaching transformacional, basado en la propuesta de la ontología del lenguaje, con diseño ontológico, etcétera, que hay que tener mucho cuidado con eso, con ese apellido, de verdad. Empieza a generarse esta inquietud y yo veía a los arrogantes, sabelotodo coaches adelante de los grupos y yo decía, pues han de estar muy preparados, pero a mí no me interesa estar ahí. Pasó el tiempo, ya después de ser director técnico entendí que para ser una figura de autoridad con cierto nivel de jerarquía, de preparación, pues necesitaba mejorar en temas de hablar en público, saber comunicarme bien, dominar ciertos aspectos de la táctica, la técnica, etcétera. Y dije, necesito más preparación. Y una de esas preparaciones a las que yo acudí era buscar una certificación en coaching, pero con cierto aval, ¿no? Que no fuera coercitivo, que no fuera como esta onda orientada a la manipulación, que es muy marcado en la ontología del lenguaje. Y conozco a la programación neurolingüística en una escuela que en Guadalajara. El PNL, ¿no? La PNL, exactamente. Sí. Y pues bueno, ahí me vendieron el coaching con apellido, empiezo a estudiarlo y era como muy terapéutico y que hipnosis y que cuestiones sistémicas, y luego me daban la clase de coaching ontológico y con PNL y diferencias, y entonces empecé yo ahí como que a entender y no entender por qué había diferentes tipos y estilos, y lo que había aprendido acá también lo estudié en otra escuela en Ciudad de México, en la Escuela Europea de Coaching, y me enseñaban muchas técnicas persuasivas, mucha herramienta que se usa en otro tipo de metodologías de ayuda. Entonces yo decía, bueno, pues si así se debe de hacer, pues hay que hacerlo. Abrí mi consultorio, tenía mis clientes de coaching. Yo tuve que empezar a cambiar el nombre porque me empezaba a dar cuenta que esta espuma del coaching, no esta oleada, etcétera, empezaba a crecer, pero de una manera muy poco controlada, y empezaron a abrir mucho curso, muchas propuestas. Sí. Y como hoy lo vemos, ¿no? Pues ya hay coaching de todo, pero en ese momento yo dije, tengo que mostrarme de otra manera. Entonces yo me puse entrenador de magos, porque para mí el tema de la magia tenía más que ver con la posibilidad o la facultad de hacer cambios importantes, ¿no? Y rediseñar un futuro o crear un futuro que la ilusión o el truco. Cuando yo empiezo a darme cuenta de cómo funcionaba todo este tema del coaching, me quedé un poco decepcionado, o un tanto, porque los mismos maestros y escuelas no me sabían explicar las diferencias sustanciales entre lo que tenía que ser coaching y lo que era consultoría, asesoría, mentoring, facilitación, sí, formación, conferencia, la terapia, todos los otros estilos de ayuda. Combinaba mucho. Mis maestros me decían, no, a ese cliente no lo agarres porque su tema es más terapéutico, su tema es más, trae ahí un patrón de comportamiento. Entonces para mí fue una
tremenda y horrible decepción. Todas las escuelas de coaching, y vaya que recorrí hasta Estados Unidos fui para entender lo que coaching significaba, de 2008 a 2015. En el 2015 por fin encuentro a la persona más destacada, estudiosa, ética, sencilla, dedicada e interesada en hacer del coaching algo profesional, serio, sólido. Y conozco al doctor Leonardo Ravier y él me dice, mira, hay un camino desde donde el coaching pretende mostrarse como un estilo de ayuda basado en la no directividad. Y esa no directividad significa respeta, ¿no?, la agenda del cliente, respeta sus principios naturales, la libertad, conciencia, responsabilidad del otro. El otro siempre va a ir por el camino que más le convenga de acuerdo a su sistema interno de valoración y creencias. Hay que ayudarle a que tenga la claridad y hacer que emerjan de él mismo sus propias respuestas y va por ahí. Me encantó esa propuesta y digamos, yo lo uso de manera metafórica. Dije, voy a tener que cambiarme a los Jedis, ¿no? Dejar un poco el lado oscuro de la fuerza, que era este tema del coaching con apellidos. Y cuando tomé este rumbo, empecé a especializarme, a prepararme, hasta que en el 2018-19, inclusive un poco antes, 17, entiendo que la gente estaba rechazando, estaba muy cansada, muy decepcionada de la vulgarización y prostitución que estaba ocurriendo en el coaching. Entonces era como, qué pena, ¿no? Mostrarme como life coach, como health coach, como un montón de coaches que había. Sí. Entonces decía, chin, no me gusta que la gente me vea como, y eres otro vendehumos, con todo este tema de los influencers que han venido saliendo y que se autodenominan o les llaman coaches. Sí. Y digo, tengo que encontrar otra manera de hablar acerca de lo que a mí me gusta y creo que es muy poderoso. Entonces, además de publicar algunos libros en conjunto y lo que hemos hecho para difundir este asunto, dije, yo necesito encontrar otro nombre. Y si bien el coach se puede entender como el entrenador, ¿no?, dije, yo hago algo opuesto y complementario. Entonces, no soy entrenador, soy intrenador, ¿no? Entonces, en este IN, pues vienen implícitas muchas palabras relacionadas a la inspiración, la introspección, al interior. Sí. Y esa es justamente una apuesta que, como en su momento Tim Gallwey se dio cuenta de que cuando tú tratas de enseñar a alguien, le estás provocando interferencias. Sí. Entonces necesitamos hacerlo de otra manera. Y esa otra manera, que gracias a Tim Gallwey y muchos otros autores, hoy en día podemos ejecutar una manera de ayudar al deportista a que se ayude a él mismo, proporcionándole contextos para que encuentre claridad y enfoque, elevando sus niveles de autoestima e independencia, autonomía, pero de adentro y hacia afuera, ¿no? Ese es el camino, básicamente. Ahorita entraremos ahora sí que en esta parte y profundizar un poquito más y encontrar los ejemplos de alguna manera para que sea mucho más, más práctico. Más práctico el tema. Pero creo que partiendo del tema de la ignorancia que existe y de los tabús. Mira que yo crecí con un psicoanalista en casa. Claro. ¿No? Entonces para mí la profesión en sí es sumamente respetable y sumamente necesaria para el ser humano, ¿no? Sí. Nada más que de este lado del continente, principalmente, es un tabú, ¿no? Aquel que va a terapia o con un psicoanalista está loco, ¿no? Y empezamos a etiquetar. Se lo está llevando el tren, no está apto. Que puede que sí me explicó, pero no necesariamente, pues, ¿no? No necesariamente. Cuando yo estoy acompañando a alguien, yo requiero ayudarle a que él tome conciencia de lo que dice, ¿ok? Y entonces eso es espejarle sus ideas y su comportamiento, su comunicación verbal, no verbal, regresárselo literalmente. Sin yo querer entenderlo, sin yo querer ponerme en sus zapatos, sin yo pretender mostrarle que la manera como se está expresando es incorrecta o ineficiente. Yo no me meto ahí, yo no analizo, yo no interpreto, yo no hago este prejuzgamiento acerca de si su tema es importante o no, si tiene relación conmigo o no. Esa es la parte más significativa. Cuando nosotros abordamos desde el entrenamiento o desde el coaching para ayudar a un atleta, yo siento que estoy hablando con una persona que cuenta
con ese superpoder o esa magia Sí. interior para generar soluciones propias. Sí. Pero como estamos más acostumbrados a opinar, no damos oportunidad a que él opine acerca de lo que le conviene más. Uno de los grandes personajes que aporta, gran información para que el coaching hoy en día sea una disciplina con identidad propia es Michael Polanyi. Michael Polanyi decía, sabemos más de lo que podemos decir. Lo que tenemos que hacer es que alguien nos ayude a ir a buscar esa gestación de respuestas propias para solucionar lo que tengamos que solucionar. Te estoy respondiendo entonces, Juan Carlos, no solo la diferencia entre psicoanálisis y coaching, sino coaching y todas las demás. Oye, ¿es mejor? No sé, depende. Porque si alguien requiere el estilo de acompañamiento del psicoanalista, entonces es lo mejor que se le pudo haber acercado. El problema es que hoy en día se le dice coaching a un montón de técnicas, una mezcolanza, un eclecticismo de cosas para que el otro logre sus metas, llegue a un punto diferente, etc. Pero el asunto no es qué, sino cómo. Porque la gente puede decir, no, pues coaching es un acompañamiento para que en base a preguntas logres algo diferente. Pues eso no tiene ninguna diferencia con lo que puede hacer un psicólogo, un mentor, un maestro. Claro. Si le ponemos ese tema del no transferencia, libre de opinión o no directivo, ahí está la verdadera diferenciación orientado a un propósito particular, como decíamos, que es desplegar o ayudar a que el cliente aprenda por él mismo, que él pueda acelerar esa capacidad para dar a luz ideas propias y nuevas, valiosas, para que le sirvan de él, hacia él y para él, hacia nuevas maneras de desempeñarse, ¿no? Esa sería como a grandes rasgos la diferencia entre coaching y otras cosas. Tu experiencia en términos de aplicar, ahora sí que tuviste la oportunidad de caminar, ¿no? En términos, ir viviendo, ¿no? Porque al final del día, en este podcast de lo que se trata, pues finalmente es mostrar la realidad de muchísimas gentes, ¿sí me explico? Sí, claro. Y de alguna manera, tú hoy puedes de alguna manera llegar al punto en donde viviste la experiencia y luego te enfocaste en ver cómo puedes ayudar a solventar esa carencia que tú en algún momento tuviste, ¿no? Y hoy en tu camino pues has trabajado con equipos de fútbol y con atletas en lo individual, ¿no? Sí, de fútbol, de básquetbol, de béisbol. Ajá. ¿Cómo ha sido este proceso mental, ¿no? ¿Qué ha sido para ti? En cuanto a mi experiencia personal, a mí obviamente me encanta lo que hago y encuentro un nicho muy, muy amplio, muy grande de necesidad, en donde no existe otro método de ayuda que se enfoque justamente en que la persona pueda ser acompañada para la creación de nuevas ideas o de nuevas estrategias, técnicas, maneras de abordar sus propios y singulares problemas, ¿no? En cuestión de lo que se puede esperar en el ámbito deportivo, ahí sí es donde tenemos que hacer mucho trabajo, porque todavía el deportista tiene muy poco conocimiento de qué es la mente, cómo se puede trabajar, y la gente que le ayuda al deportista pues mete mucho su agenda, mete mucho sus técnicas, sus herramientas. Antes de que ni siquiera el atleta sepa decir qué necesita, quienes le acompañan al deportista a que mejore su rendimiento ya traen qué le van a ofrecer. Por ejemplo, si un deportista dice, oye, solicito que me ayude el psicólogo deportivo, el hipnotizador, el asesor, el que tú quieras, esa persona ya va a decir, qué bueno gracias por la confianza, qué bueno que me avises, mira, vamos a empezar a hacer esto. Pero ¿cómo? Si ni siquiera has tenido oportunidad de escuchar al atleta
lo que esa persona requiere. Me pueden decir, quienes estén escuchando esto y se dediquen al tema de la psicología en cualquier rubro o aspecto, Jaime, te equivocas. Claro que hay que escucharlo. Sí, está bien, lo escuchas. Pero estamos más preparados en ofrecerle algún método, técnica, herramienta, experiencia, tip, sugerencia, que en ayudarle a que el cliente, la persona, el deportista, se vaya comprendiendo solo, desmenuce solo, clarifique solo, genere sus propias estrategias solo, sí. O no solo, porque va a estar acompañado, pero por él mismo. Ahí es donde está esta gran área de oportunidad, en donde siento yo que si al deportista le demuestras que si él toma las decisiones de solicitar ayuda por él mismo, con gusto va a empezar a ver todas las ofertas que hay de estilos de ayuda allá afuera. Para explicarme de otra manera. Una de las cuestiones a las que el deportista más resistencia pone es cuando llega alguien y le dice, tienes que trabajar tu tema mental. Tienes que trabajar con tu aspecto de tu confianza. Tenemos aquí las variables psicológicas. Estos son los aspectos que generalmente el deportista adolece para que logre un rendimiento, bla, bla, bla. Bueno, el deportista dice, no sé quién eres, qué haces, cómo lo haces, me da cierto temor porque no todas las historias en cuestión psicológica son bonitas por cuestiones éticas, morales y de mala praxis. Y además, pues soy muy novato, soy muy profano, nunca he estado en un tipo de acompañamiento de esta naturaleza y pues si tú dices que me va a servir, adelante. Entonces el deportista, desde mi experiencia, necesitas como que romper esa tensión hasta cierto punto natural en que la persona diga, yo requeriré ayuda psicológica, o sea, será para nadie, pero yo estoy bien. O sea, yo hasta donde he llegado creo que nada más tengo que echarle ganas, concentrarme, ponerme las pilas y ya a lo mejor... Y echarle ganas, ¿no? Echarle ganas, hay que leer más, escuchar podcast, ¿no? Viajar, hablar con gente famosa, ir a conferencias o gente que haya pasado por muchos sitios o experiencias similares o no. Y ese es el trabajo mental. Yo lo que digo es, imagina esto. Llega una persona con Jaime o con un entrenador o un coach que lo haga bien, que sepa qué es ser no directivo, porque la verdad es que es lamentable que somos muy pocos quienes tenemos el interés por actualizarnos y leer la teoría general del coaching. Cuando ya estás ahí, la persona viene y nosotros le ayudamos a que clarifique por él mismo dónde está, qué necesita, con qué cuenta y qué quiere. Sí. Pero por él mismo. Entonces, si alguien se hace consciente por él mismo de que tiene hambre y que se le antojan unos Doritos Nachos, entonces va a ir gustoso a buscar esa comida, unos tacos o Doritos Nachos, lo que sea, porque ya es consciente de lo que necesita y dónde lo puede conseguir. Muy diferente es que llegue alguien y le diga, los Doritos Nachos son muy buenos, toma, cómetelos, pero si no tengo, ni siquiera sabía que quería eso. Bueno, esa es la gran diferencia, en donde si alguien, eso es acompañado desde la no directividad, esa persona se va a hacer consciente que tiene ciertas carencias y entonces él solo va a decir, siento que me vendría muy bien el apoyo de un psicólogo, de un especialista en mindfulness, de alguien que trabaje el tema de la atención enfocada y concentración X. Es decir, todos estos especialistas que trabajan aspectos psicológicos, pero cuando el deportista voluntariamente elige trabajar con ellos, pues van con gusto, van con una expectativa alta, van con el ánimo diferente a que cuando esta gente les quiere decir, mira, la psicología te puede dar esto. Y puede generar... Es que el tema del tabú y de alguna manera de cómo es visto socialmente, ¿no? Y toda la importancia que tiene, porque al final del día, así como tú bien lo dices en términos de incluso de tu propuesta de entrenamiento, ¿no? Pues al final del día es sacar de adentro, ¿no?
ayudarlas que de adentro salgan los aprendizajes, ¿no? Eso, claro. Y a ver, no hay otra manera en cómo el ser humano aprende. Siempre es desde adentro. Sí. Desde el ejemplo más básico, ¿no? Caminar, ¿no? Sí, total. Etcétera, etcétera, ¿no? Claro, exactamente. Caminar, no le enseñamos a un niño a caminar, aprende por él mismo. ¿Cuál es el detalle aquí? Que cuando, hablando del niño que quiere aprender a caminar, imagínate que los papás están ahí como, a ver, mijo, te voy a poner la rodillera y el casco y la codera y te voy a ir mostrando cuál pie va primero y cuál... Todo eso es interferencia, lo que decía Galway. Todo eso es inhibir la cualidad engendrativa o inhibir esa facultad de aprendizaje natural. Sí. Cuando estamos dando tanta instrucción, tanta recomendación, tanta técnica externa, estamos inhibiendo la cualidad de autoaprendizaje. Es gravísimo y no lo hemos querido hacer importante. Sí. Entonces, ¿cómo podemos, entre todas las personas que estamos queriendo ayudar a los atletas, ser más eficientes en nuestro acompañamiento? Debemos darle una oportunidad a conocer otro paradigma, otro estilo de intervención que es tu amigo, no es tu enemigo. Sí, claro. Ahora entiendo que el coaching hoy en día se ha vuelto, con todas las de la ley, el enemigo por intruso. El coaching hoy en día es el intruso, el que se roba técnicas, disciplinas y maneras de hacer su trabajo basándose en la psicología y en las neurociencias y que en la programación, bla, bla, bla. Pero el coaching no tiene nada que ver con eso, ni con liderazgo, ni con herramientas, ni nada. Por eso mismo, quienes sean lo suficientemente conscientes, inteligentes y responsables van a decir, ¿cómo puedo aprovecharme de la no directividad para el beneficio de mis atletas y mío? Y que entonces el atleta, cuando se conoce más, sabe qué me puede pedir, sabe qué puede esperar de mí. Sí, claro. Pero si estamos bombardeando al atleta diciendo es que gracias a mí tú eres lo que eres, no, eso es al revés. El atleta tiene que autorreconocerse por él mismo con qué cuenta y qué le hace falta y qué puede pedir para mejorar. Entonces, no sé qué tan radical suena esto, y si suena radical, entonces vamos bien, porque estamos perdiendo de vista algo que ha estado desde hace miles de años sugerido por grandes pensadores. Sí. Es raro aquella persona que si está en temas relacionados a la ayuda no mencione a Sócrates. Es que Sócrates era la hostia, ¿no? Era como el maravilloso gran filósofo que hacía preguntas. O sea, la mayéutica era hacer preguntas. ¿A poco no era Sócrates increíble? Sí. ¿Y por qué no lo haces como él? Sí, claro. ¿Por qué si era tan riata? ¿No? ¿Por qué no lo haces como él? Bueno, es que el jugador, el atleta necesita... ¿Cómo sabes tú que necesita eso? Ayúdale a que se dé cuenta que necesita con el método mayéutico para empezar. Luego ya te vas a ir familiarizando con todo lo que se supone ser no directivo, ¿no? Sí. Ahorita que tocaste un tema que para mí es importante, ¿no? Que tiene que ver con el entorno que vive el atleta desde chiquito, ¿no? Uh-huh. Y en cualquier fase. Toco el tema de chiquito porque finalmente en la gran mayoría de las disciplinas pues se empieza muy chico. Y empezamos con un tema de los papás y del entorno, pero particularmente el tema de papás, sí. En algunos casos entrenadores y otras situaciones que empezamos con las etiquetas hacia los niños. Sí. Empezamos con el tema de expectativas, el tema de, yo en algún caso menciono el tema del abuso psicológico, ¿no? Uh-huh. Y lo pongo como ejemplo. La violencia verbal y no verbal. Exactamente. Yo, gracias a Dios, tuve en casa un papá psicoanalista y finalmente mi mamá. A mí me acompañaron, ¿no? Desde otro ángulo, ¿no? Y desde el interior, de dejarme, digamos, vivir la experiencia, ¿no? E ir tomando las decisiones conforme fui avanzando, ¿no? Pero propias, en ningún momento impuestas, ¿no? Creo que fui privilegiado y atípico al común denominador, porque también vi casos terribles, por no decir otra palabra, ¿no? Tanto mexicanos como extranjeros. Y hoy por hoy, que empiezo a vivir una experiencia a través de mis hijos, ¿no? Ya lo platicaba el otro día con alguien que tocaba el tema. Escuchar a los papás, en mi opinión, es agredir a los niños. A ver, estoy hablando de niños de 5, 7, 8 años, ¿no?
está clarísimo que el orgullo que sientes por tus hijos que jueguen algo o lo que sea, pues al final del día es tu sangre y te da un placer, ¿no? Sí, sí. Pero el cruzar la raya, ¿no? En términos de la presión que se le pone, la presión psicológica y el impacto que le pegas a esos chavitos, a esas edades, ¿no? En tu opinión, ¿cómo? Porque al final del día se trata, ¿no? De todos aquellos que nos vayan a ver, ¿no? Que nos estén viendo, que nos van a escuchar y que de alguna manera, ¿cómo poder orientar, ¿no? Para quitar esos complejos, y vamos a decirlo con todas sus palabras, ¿no? Esos complejos de los papás. Esas proyecciones de insatisfacción. Brutales, ¿no? Sí. En lugar de dejarlos vivir, como decía Galway, el tema del jugador 2, ¿no? Claro. Déjalos, ¿no? Déjalos caminar. Exactamente. Confía. Sí, es un súper tema. Lo primero que pensé cuando estabas tú refiriéndote a este asunto es ¿cuántos papás han elegido tener un trabajo interno? Son muy pocos. O sea, si no es un papá como el tuyo, que profesionalmente, por vocación, estaba orientado sus esfuerzos al interior, a la introspección, al autoconocimiento, a explorar cómo funciona toda la azotea, son muy contados los casos de padres que tienen trabajo interior, de inteligencia emocional, de gestión emocional, de saber sus características natas y adquiridas, ¿no? Sí. Entonces, para empezar, tenemos allí un gran tema. Aparte, el papá, de este lado del mundo, tiene una necesidad muy grande, inconsciente, de competir. Competir con sus pares y que su descendencia sea mejor o de menos al tiro, al pelo, de los hijos de esos pares. Entonces, claro, se convierte en Game of Thrones, ¿no? En el que sabe más y el más poderoso y el más chingón. Yo me acuerdo que, por ejemplo, mi padre, que no fue muy afín a situaciones de índole de conocimiento personal, nos dio alegrías como tristezas en su comportamiento. Y eso que se aprende, ¿no? Eso que ves y dices, eso no está nada chido, ¿no? Que pierdas la paciencia, que empieces a insultar, que haya esta violencia, manipulación, etcétera, pues es nada bonito. Y siento yo que aquí el tema primordial, o sea, la base, el pilar número uno, mi querido Juan Carlos, es la palabra que ha hecho que Francia le regale a Estados Unidos una estatua, ¿no? Que es la libertad. La libertad. La libertad de la otra persona comienza donde termina la tuya. Es decir, el niño, desde que es un ser individual, ya es único, diferente y con cierto nivel de autonomía. Por supuesto que por cuestiones legales y por cuestiones de madurez y conciencia hay etapas formativas. Y justamente por eso, en esa formación, estas esponjitas están absorbiendo la manera como tú lidias con él y cómo le ayudas a que lidie con sus propios temas. La tendencia controladora, egoísta, arrogante del papá, que por ser mayor, por tener más experiencia, por tener más conocimiento, sabiduría, por ser más chingón. Entre comillas, porque no tienen una idea del deporte, ni de un montón de cosas. Ni de ellos mismos, ni de su hijo, ni de comunicación, ni de nada. Desde esta parte es, yo voy a imponerte lo que yo sé, y ahí hago entre comillas, por si no me estás viendo, sé, porque en realidad no sabemos, que es mejor para ti. Y cuando se transgrede ese límite de la libertad, entonces estás haciendo más daño que beneficio. Me puedes decir, no, Jaime, pero a ver, yo leí el libro de Open, de Agassi, y ahí dicen que Agassi fue el hombre más exitoso en términos de tenis porque su papá le amarró una raqueta al brazo y lo puso a jugar desde morro. Bueno, si ya leíste el libro, bien, la primera frase que dice es odio
el tenis. Oye, pero ¿cómo? Eres un malagradecido, tienes millones en la cuenta de banco, te casaste con Steffi Graf. Pero ese no es el punto. El punto es a costa de qué. ¿Cómo sabes que Agassi hoy está más feliz a que hubiera sido otro su camino y a lo mejor hubiera sido más feliz sin tantos millones, sin esa espalda que la trae ya toda madreada? O incluso en lo mismo. O incluso en lo mismo, claro. Sí. Pero el punto es, ¿quiénes somos nosotros como para definir el rumbo de nuestros hijos atentando contra su propia libertad de decidir? Sí, porque el daño que le haces es permanente. Es permanente. Sí, exacto. Entonces, cuando estás tú con un niño desde pequeño y él está analizando tus gestos como figura de autoridad, tus palabras, tu tono, tu comportamiento, entonces va a decir, esto es normal, esto tiene que hacerse así. Y cuando entonces el niño empieza a tener ciertos comportamientos no muy aptos para ser un ser social adecuado, dice, pues ¿dónde lo aprendió, no? Sí, pues claro. del papá. Entonces yo creo que eso es primero entender de una manera muy simple, muy sencilla, hacernos conscientes hasta dónde yo estoy transgrediendo la libertad del niño. Y ojo, la otra estatua que hace falta del otro lado del país, de Estados Unidos, es la estatua de la responsabilidad, que para mí es una palabra que es la libre responsabilidad. No pueden ir separadas. La libertad del niño conlleva una responsabilidad. No, pero la responsabilidad inicia hasta los 18 años que es legal. No, a un niño le puedes decir perfectamente, ¿tú usaste ese juguete? Sí. Pues entonces tú lo vas a guardar donde le corresponde. Sí. Libertad, responsabilidad. Sí. Causa, efecto, hecho, consecuencia. Punto. Porque así es la vida, es la naturaleza. Si un papá se define por la manera como está imponiendo ideas a sus hijos sin escucharles, sin darles oportunidad de que ellos reflexionen y aprendan de ellos mismos, estás haciendo que un niño sea poco autónomo, con una autoestima muy baja, y lo estás anulando, lo estás haciendo en realidad más inútil de lo que tú crees. Sí, es el tema. ¿Cierto? Sí, no, y se convierte en un tema social, ¿no? Y mucha gente, vamos a meterlo a hacer este tipo de deporte. Tú lo decías en aquellos momentos que finalmente, ¿no? O sea, jugar fútbol se convierte en un tema de que si no juegas fútbol no perteneces. Claro, ¿quién soy? Y además, o sea, a lo mejor al chavito no le gusta eso. No le gusta. ¿Sí me explico? Y vamos, pero tiene que hacerlo aunque esté sufriendo el chavito en la cancha, ¿no? Volteando para todos lados y diciendo, ¿qué está pasando? ¿Sí me explico? Sí. Mi opinión desde el ángulo, ahora como padre. Ahora como papá, claro. es algo sumamente, en mi opinión, delicado, ¿no? Muy, muy delicado. Muy delicado. Entonces ahí la invitación es a que generalmente cuando los papás dicen, oye, lleva al niño al psicólogo. El psicólogo lo que hace bien en todos los casos es, ¿y cuándo hablamos nosotros, señor? Claro. ¿Cuándo hablamos usted y yo? Porque lo que el niño viene a compartirme lo tuvo que haber aprendido de algún lado. No nace así. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, 100%. Y tenemos una muy mala educación, digamos, de nuestra particularidad, de nuestra particular manera de ser, en donde empezamos a caminar por esos senderos del autoconocimiento hasta que algo se rompió, hasta que algo ya no nos deja tranquilos, hasta que tenemos algún tipo de trauma o dificultad. Decimos, chin, ahora sí voy a tener que poner atención en que probablemente en los problemas de mi vida yo tenga algo que ver. Puede ser, pues imagínate, nos estamos tardando, ¿no? Hay un tema que quiero nada más puntualizar, ¿no? Que tiene que ver con el pensamiento y la forma de manejar el pensamiento, ¿no? Nosotros vemos de repente a ciertos atletas, porque vamos a ponerlo de manera pública y muy vista, ¿no? Pero cuando lo entiendes y lo comprendes, ¿no? Pareciera de forma natural ver cómo Federer se manejaba se manejaba en ciertos momentos en la cancha como si fuera o estuviera jugando la primera ronda del torneo del pavo en Suiza, ¿no? O en un ejemplo de fútbol, Messi tirando el penal en la final del Mundial con toda la carga social y lo que representaba para Argentina y lo que representaba para él, después quién es, y tira un penal. Después de tanto fracaso con la selección. Claro. Y luego tirar la forma en que lo tiró
pareciera como que están en un asunto de un limbo, ¿no? Viéndolo de manera burda. Y tocando en tema mexicano, pues nos tocó ver a Benjamín Galindo en aquella Copa América del 92 tirar un penal a Goicoechea, ¿no? Igual, ¿no? Un pase a la red, ¿no? Cómo estos atletas, ¿no? Y esto aplica en cualquier actividad de la vida, ¿no? Hay momentos en donde entran como en este túnel o zona. La zona. Que tiene que ver en menor medida en el tema del famoso jugador 2. Sí. Desde lo inconsciente, puede ser que mucha gente ni consciente sea de cómo entró en ese momento. Total. Cómo poder ser conscientes de todo ese tema para ayudarnos, ¿no? A operar mejor nuestra mente en nuestras actividades. Digo, puse ejemplos muy vistos, ¿no? Sí. Y muy simples de darnos cuenta. Pero... Sí. Para que entremos en la zona, tenemos que llegar a un estado de flow, ¿no? O un estado en el que el pensamiento sea lo menos importante. Sí. Si no han leído el libro de Andrés Iniesta, él relata qué fue lo que no pensó cuando le metió el gol a Holanda en la final del Mundial. Su relato es tan bonito porque dice, el tiempo se alentó. Sí. Es finalmente el punto que dicen estas grandes personalidades del mundo deportivo, por decir del tema del deporte, es que todo se hace más lento. Que en esos momentos es una cámara lenta y un momento de paz, ¿no? Claro. Que incluso ni consciente es. Están actuando, ¿no? Están actuando más que pensando. Exactamente. Eso. Porque tirar un penal en la final de un mundial con la carga que eso implicaba para Messi, tirarlo de la manera en que lo tiró, parece de locos. Totalmente. ¿No? Ahora, fíjate que me estoy acordando, mi hermana fue gimnasta por mucho tiempo y nosotros cuando lo íbamos a ver y su vida en la viga, ¿no? Que tiene apenas creo que 12 centímetros de ancho o 15, nosotros decíamos, ay, no se vaya a caer, súper nerviosos. Desde afuera es como una presión propia muy grande y le preguntaba yo a mi hermana, que le mando saludos, oye, ¿y no te da nervio estar ahí? No. Porque yo estando ahí, he estado tantas veces que ya domino mi rutina y yo concentrada simplemente hago lo que tengo que hacer. No estoy pensando en caerme, en el riesgo, la dificultad. No, yo hago lo que tengo que hacer. Y cuando estoy dedicado a hacer lo que tengo que hacer, reiterar, ¿no? Es entonces que mi entrenador puede estarme viendo y corrigiendo pequeños detalles que yo no me doy cuenta. Pero en el hacer no se tiene tanto que pensar. Si Messi o cualquiera que tú me digas se pone a pensar, es por eso, como García Aspe en el Mundial dijo, cambié. Pensé en cambiar el tiro y lo volé. Así es, ¿no? Cuando dejas que la mente parlante se encargue, entonces ya perdiste tu enfoque, ¿no? Y fíjate, en el caso del golf, ¿no? Que ahí pareciera como que ves 18,000 consejos a la hora de que vas a pegar la bola y la bola está quieta ahí, ¿no? Y que la rodilla y que los hombros y que el los codos, sí, claro. Y que sácalo hacia afuera, hacia adentro. Y te pones a pensar esa cantidad de tips, ¿no? Que se te dan, ¿no? Sí. Es una locura, ¿no? Sí. Y las veces que mejor pegas es las veces que más inconsciente estás, ¿no? Sí. O consciente de no estar pensando en tal cantidad de cosas. Claro, ¿no? de mantenerte ahí, en ese estar. Definitivo. Jaime, entrenamiento. Entrenamiento. Con I. Con I. Vamos a ponerlo en negritas y subrayado. Sí. Con I. Sí. Me encantaría que nos platicaras un poquito de lo que es que te entrenamiento. Explayes. Bueno, entrenamiento a manera de eslogan dice invocando el inagotable ingenio interior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos, sin excepción, hemos venido a este mundo con torta bajo el brazo, podemos decirlo, que significa que tenemos este poder latente o este potencial latente para aprovecharlo en pro de tener una vida que merezca ser vivida. Eso es de Sócrates. Pero el entrenamiento es, basándome en la teoría general del coaching, es una propuesta que tiene una metodología muy marcada, donde yo lo que hago importante con este proceso de acompañamiento es que tú te des cuenta de que el verdadero protagonista dentro y fuera de la cancha eres tú.
y que entre más oportunidad te des a conocerte interiormente, más vas a poder lidiar con las circunstancias externas. Entonces, cuando tú entiendes o cuando el atleta entiende que no somos más que lo que hacemos con lo que nos pasa, entonces nosotros vamos a verificar que en realidad el destino va a formar parte de nuestro poder de decisión y de voluntad. Y que si algo ocurre en mi vida, pues va a tener mucho mayor peso específico la manera como yo interprete, gestione y administre lo que creo que está pasando afuera, ¿no? Cuando en realidad es una manera de ver y afrontar esa circunstancia que puede ser un problema o un reto hacia la consecución de otra cosa, ¿no? De una meta, de un objetivo, de un logro. A veces nos perdemos mucho en el espanto o en el susto que provoca que tenemos que resolverlo todo nosotros en nuestra vida. Pero para que encuentres cierto nivel de consuelo, tienes que entender algo. Se dice que la única constante en este universo es el cambio. Bueno, yo creo que hay que cambiar, curiosamente, la máxima, porque la única constante en realidad es la incertidumbre. ¿Ok? Y esa incertidumbre vamos a afrontarla conforme nuestro nivel de confianza o convicción tengamos en nosotros mismos. Es imposible que alguien sepa todo y es imposible que alguien sepa qué va a pasar. Nadie lo sabemos. Sí. Estamos viviendo en un constante riesgo. El riesgo está en cualquier pequeño detalle, desde que te levantas, puedes pisar un clavo, resbalarte en la regadera, sí. Te puede caer una bomba. O sea, la incertidumbre es constante, pero tú haces frente a esa incertidumbre bajo cierto grado de convicción en que las cosas van a tener una suficiente marcha normal. Y la convicción es que pase lo que pase afuera, va a depender de mí cómo quiero afrontar eso. Entonces, podemos dejarle a la mejor maestra, la vida, que nos vaya dando las lecciones que se requieran, pero también tiene que ver la actitud del alumno, del aprendiz. Sí. Hay una queja constante en las escuelas con colegas míos que se dedican al tema mental, que me dicen, es increíble, Jaime, que los alumnos que vienen a estudiar una maestría, una licenciatura o lo que sea en cuestión de psicología deportiva, por ejemplo, no quieren aprender, pagan, no hacen la tarea, no estudian, no investigan, no demuestran, no exploran. Es increíble. Justamente esa es la misma actitud que yo te apuesto que tienen ante la vida. Le echan culpa a la vida como diciendo, es que esta vida está muy difícil. No, la vida es la universidad. Tú, si eres buen alumno, eres buen aprendiz, humilde, abierto a generar esta responsabilidad o esta facultad mágica que tienes, entonces puedes vivir una vida mucho más provechosa haciendo énfasis en ese ingenio, porque el ingenio no es del ingeniero nomás. El ingenio es ese genio interior de donde tú eres capaz de inventar, ¿no? O innovar formas de acceder a nuevos resultados y comportamientos. Entonces, el entrenamiento es una propuesta de acompañamiento donde tú puedes crecer desde ti mismo, hacia ti mismo y para ti mismo al momento que tú lo decidas, básicamente. Creo que es un tema sumamente completo, ¿no? Y que puede de alguna manera, y digo completo la palabra en términos de cómo puedes autogestionar y autollevar, ¿no? Y digo el auto porque finalmente... Sí. A través de eso es como mi opinión, es como salen las mejores versiones de uno. Pues, y que, ¿no? Fíjate qué curioso que auto y coche son lo mismo, y entonces coche de coaching, sí. Es eso, es auto.
Y ya no me quiero meter tanto en este tema porque creo que no vale la pena, aunque sí es importante mencionarlo. Todo coaching que traiga un complemento, apellido, muleta o lo que sea, entonces te está vendiendo la muleta, no está proveyendo ese auto que merecemos generarnos hacia adentro, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo. Jaime, un par de preguntas más. Órale. El impacto del deporte en tu vida. Wow. Te puedo decir que es inconmensurable porque volteando hacia los 47 años atrás, te puedo decir que ha sido esa gran área, ese gran maestro, ¿no? Donde el deporte es la mejor manera de poner en práctica lo que hemos venido a ¿cómo te puedo decir? A descubrir por nosotros mismos. Porque en el deporte están inmersos los valores, ¿no? En el deporte se da el tema social, en el deporte compites contra otros, que es sano, y compites contra ti mismo. En el deporte te exige a que si quieres ser mejor tienes que cuidarte, tienes que respetarte, tienes que honrar tiempos, alimentación, descanso, buenos hábitos, ser amable, cordial, dedicado. Yo sí tuve una infancia en donde mis dos progenitores me orientaron en ese camino, con su ejemplo sobre todo, y veía y he visto gente que todavía no le dan la relevancia. Yo sí siento que es una materia que no debería de incluirse en la escuela como el recreo, sino como otro de las grandes áreas de la vida de la persona que no se debe descuidar en ningún momento. Sí, pero es que el deporte eventualmente pues, no me da de comer. Yo tengo que estar en la oficina 8 o 9 horas y luego llegar y hacer comida de niños. Está bien, no te va a dar quizás ese retorno económico, pero si no estás saludable, pues menos vas a rendir. Entonces, y no vas a estar. Y además no vas a estar. Todo mundo que ha probado el deporte de alguna u otra manera lo recomienda. Todo mundo te dice camina, haz ejercicio, fortalece, te sirve para ahora y futuro. Y así ha sido, y obviamente yo soy el primer abanderado que voy a decir deporte número 1 y luego lo demás, ¿no? Un consejo al Jaime Junior. Al Jaime Junior. Con todo este bagaje que ya has traído y de alguna manera todo este camino que has recorrido, Jaime. Junior, ¿qué será? ¿Qué edad? ¿A cuál de todos les voy a hablar? Pues a ver, en donde estabas en esta época de futbolista. De futbolista, ya. En esa etapa diría yo que es... Uno de los ejercicios que más me ha gustado de los que se proponen en el tema de autoconocimiento es cuando el facilitador te invita a que te veas a futuro. Me hubiera gustado mucho en esas épocas que alguien me hubiera invitado a que yo pueda visualizarme, este trabajo de la visualización, que me visualice en un estado deseado, pleno, contento, satisfecho, que me hubieran hecho las preguntas, ¿no? De ¿qué quieres tú realmente? ¿Dónde te ves? ¿Cómo te ves? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién? ¿Qué estarías ganando? ¿Qué cambios estás esperando ver en ti? Yo creo que eso, porque en su momento... mucha gente quizás veía mucho más talento del que yo mismo veía, y esas deficiencias en tema de confianza pagaron un precio muy alto porque fue más falta de confianza que falta de talento. Si yo hubiera tenido esta claridad en su momento para saber si merecía la pena uno u otro camino, probablemente hubiera hecho con todo y miedo. Me hubiera aventado a tener mucha más dedicación en ese tema en el que pues nací con ciertas cualidades que aprovechar. Yo creo que eso sería, ¿no? Como un trabajo más orientado a entiéndete, y a partir de que te comprendas mejor vas a ejecutar mejor. Jaime, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Encantado. Por haber estado encantado. acá. Me sentí como un atleta del otro lado del micrófono. ¿Algo quieres agregar? No, pues gratitud siempre es la actitud madre. Me da mucho, me siento muy bendecido porque
por cómo hayan sido las cosas en la vida. Creo que tener hoy la oportunidad de compartir desde esta experiencia rica o pobre, da igual, agradecerle a quien nos haya escuchado, que esté atento a estos programas propuestos por ti, por Atleta A. Y ojalá esto tenga una repercusión en una sociedad que está necesitada, sí, pues por orientación, y que encuentren algo que les pueda servir aquí, gracias a ti. No, hombre, encantado de la vida. ¿En dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden contactar? Sí, pues busca en las redes sociales más conocidas Intrenamiento, así con I, Intrenamiento, en YouTube, en Instagram, Facebook. Y también estoy como Jaime Molins, esto es Molins, ¿ok? El instituto es el Non-Directive Institute, y puedes también buscarnos en EO Ipso Center. Esos digamos que son los 4 destinos en redes sociales para que sepas más de nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jaime. Feliz de la vida, gracias a ti. Encantado. Vale, chao. Listo. Si llegaste hasta aquí, te agradezco que hayas visto o escuchado este episodio. Te recuerdo que tendremos un episodio nuevo cada semana en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple, Amazon Music y en YouTube. Haz que el mensaje de Atleta llegue a más gente compartiéndolo y suscribiéndote. Muchísimas gracias.